Ah, yo escuchaba con mucha atención lo que decía Raúl. eh, eh, en- Básicamente, yo quiero empezar. A ver, hay un problema. Cualquier cosa, estamos hablando del mundo humano para hablar en general. ¿Viste? Cuando escribís una tesis de doctorado, de maestría, empezás por el mundo y sus alrededores y después terminás describiendo un alfiler. Pero en este caso quisiera empezar por categorías muy, muy amplias para después achicarnos al problema concreto. Eh, Uno puede elegir distintas dimensiones de la realidad del mundo humano, digamos. Y no es que algunas son mejores que otras, son todas legítimas. Lo que pasa es que hay que restringirlo en las dimensiones más generales que uno pueda y achicar la cantidad de dimensiones. Yo en realidad quiero pensar esto, lo que quiero sugerir hoy, es que lo pensemos en cuatro dimensiones. La dimensión económica, la dimensión social, la dimensión política y algo que lo engloba a todo, y después enseguida voy a explicar por qué pienso que lo engloba a todo en esta perspectiva que estoy proponiendo, que es la opinión pública. En la dimensión económica podemos distinguir muchas variables, pero hay dos macro variables, que es la economía social, o sea, la economía del ciudadano de a pie, puede comprar, no puede comprar, le sobra, no le sobra, le falta. La economía de producción de bienes y servicios, y la macroeconomía. Son más o menos, a grandes rasgos, tres variables que hacen a la configuración de la dimensión de lo económico. Por cierto, y me debería haberlo aclarado al principio, las tres dimensiones en realidad están tan articuladas unas con otras que se superponen. No es que uno pueda hacer un recorte, sino que son distintas perspectivas desde las cuales uno puede mirar. La segunda dimensión, la de lo social, tiene que ver, bueno, con la distribución de la riqueza, el empleo, el desempleo, la salud, la educación, la seguridad, la justicia como servicios sociales. Entiéndase como servicios sociales. La dimensión de la política tendría que ver con los partidos políticos, por un lado, con los liderazgos políticos, por otro, y con los movimientos sociales que de alguna forma hacen política a distancia del Estado. ¿Qué quiere decir de política a distancia del Estado? Bueno, no pretenden ocupar el Estado. Tradicionalmente, en eso se diferencian de un partido político. El partido político, como todos sabemos, es el tercer término entre la demanda social y el Estado. Es decir, representa la demanda social, ocupa el Estado, le da político. Los movimientos sociales no pretenden ser, ¿no?, en tanto demandar porque de ser políticos difieren. Eh, el partido político básicamente llega al Estado y determina el devenir del país a través, primero que nada, de la construcción de una identidad política que representa un sector amplio de la demanda y convierte esa representación en un ideario, y ese ideario se convierte en su identidad política. El movimiento, y con eso disputa elecciones, disputa el poder y eventualmente llega. O ocupa la oposición y eventualmente entra en el juego de poder político. El movimiento social no hace eso. El movimiento social, y sobre todo los movimientos sociales que tenemos en Argentina, no todos, pero la gran mayoría, en realidad hacen algo que es lo que Foucault llama biopolítica, y es muy interesante ese concepto, porque el partido político necesita que sus militantes, sus partidarios y aquellos que lo acompañen piensen de determinada manera. La biopolítica, como la describe Foucault, en realidad de lo que se ocupa es de ocupar, es muy gracioso, el movimiento de los cuerpos en el espacio. No importa si la señora que viene de conurbano sabe por qué viene a hacer una manifestación en Plaza de Mayo. Lo que necesito es que esté ahí para que a mí, referente de ese movimiento político, me dé presencia en la calle y sirva de factor de presión al gobierno. Hay una gran diferencia entonces entre la biopolítica y la política. Y esa sería la tercera dimensión.
Y la cuarta es la dimensión de la opinión pública. Voy a empezar por la dimensión de la economía. En la economía social hay, digamos, variables como consecuencia, el aumento o disminución de la pobreza, el aumento o la disminución de la ocupación barra ocupación, y el aumento de lo que queda fuera del sistema y cómo lo tratamos, cómo el sistema los trata. Una sociedad no solo se define por lo que incluye, sino también por lo que excluye. Nosotros incluimos, como sociedad incluimos, no sé, los derechos humanos, el valor de la palabra, en fin, y excluimos la delincuencia, etc. Ahora, cómo tratamos a lo que excluimos también es parte de lo que nos define como sociedad. Y en esto tenemos déficits, en las tres. Después está la economía, lo que generalmente se llama economía, que es la economía de producción de servicios, de bienes y servicios. Y acá tenemos un déficit hoy en la industria barra las empresas de servicios, un desastre con los comercios en general, están muy mal, y un proceso de recesión importante. En la macroeconomía, esa recesión se traduce en una disminución del PBI y obviamente en una disminución de la recaudación que se compensa con emisión. Esta es la situación en la economía en general ahora, hoy. En la sociedad, la consecuencia de esas dos cosas, lo que venimos describiendo arriba, en términos sociales, estrictamente sociales, además como consecuencia, si quieren, del aumento de la pobreza y de la marginalidad, tenemos un aumento de la criminalidad no profesional, que va a terminar por convertirse, si no se convirtió ya, en un modo de vida, en una estrategia de supervivencia. Eh, un aumento del narcotráfico, y no en cantidad, no en volumen, sino en sentido de penetración social, donde los narcos reemplazan al Estado, sobre todo en las villas de emergencia, reemplazan al Estado en cuanto a solucionar demandas puntuales. Y eso les da penetración, y eso les da presencia, y eso les da poder. Y en tercer lugar, tenemos la ausencia de lo que algún sociólogo llamaba un horizonte de previsibilidad. ¿Qué es un horizonte de previsibilidad según esto? O en el término, la manera que lo estoy diciendo, es que yo quiero saber qué va a pasar mañana, pasado, el día después, etc. Es decir, que quiero despertarme mañana o acostarme esta noche sabiendo en grandes rasgos cómo va a ser mi mañana y cómo va a ser la sociedad y el mundo humano. El descalabro de tal magnitud que no hay un horizonte de previsibilidad, nadie sabe. A esto se le suma el coronavirus y la pandemia y la cuarentena, que es de final abierto. Nadie sabe cómo salimos, nadie sabe cuál va a ser la situación en la que salimos, aunque hay muchos análisis, pero en realidad no hay ningún dato demasiado serio, sólido, perdón, no quiere decir serio, sólido, respecto de cómo va a ser el mundo post pandemia. Lo otro, finalmente, en la dimensión de lo social, lo otro que ha sufrido un déficit tremendo como consecuencia de todo lo anterior, es una disminución en los servicios de salud, un desastre en la educación, una pérdida del año electivo, pero además un empeoramiento a futuro de la educación, una degradación del sistema judicial, de la justicia, y consecuentemente una degradación también del nivel de seguridad en la que vivimos los argentinos. En la dimensión de la política tenemos los partidos políticos que han perdido su identidad, y esto vuelvo a lo que decía al principio, los partidos políticos como sujetos políticos y como tercer término entre la demanda social y el Estado. Esos partidos políticos, como digo, representaban consensos de mayoría y demandas de esos consensos, y entonces en los años 80, más o menos, 90, hasta los 70, 80, si uno hablaba de peronismo, sabía que se refería a la justicia social, la distribución más equitativa de la riqueza, etc. Uno hablaba de radicalismo, bueno, la defensa de los valores republicanos, la educación, etc. Había consensos, eran solamente 2 o 3, y éramos una sociedad de masas, una masa acá, otra más allá, de grandes consensos. La llegada de la posmodernidad
o el fracaso de la modernidad, como se lo quiera pensar, lo que nos ha hecho es nos ha pasado de una sociedad de masas a una sociedad de minorías. Ahora tenemos el derecho del cartonero, es decir, que hay un montón de minorías con demanda de minorías, con lo cual pone en crisis la posibilidad de construir grandes consensos y darle a esos consensos una representación social vía un ideario político que se convierta en una identidad política y por lo tanto en el fundamento de un partido político. Repasemos brevemente el devenir del peronismo. El peronismo, en los últimos 20 años, si quieren, ha traicionado su fundamento, su impronta fundacional. Es decir, ¿quién vota la reforma laboral que votó Menem? ¿Quién vota qué peronismo puede votar la disminución de los haberes previsionales como se votó en el 2016, creo, el 2017? Sin embargo, ahí hubo voto peronista. Eso es inconcebible en el peronismo. Sin embargo, se hizo. ¿Quién hubiera pensado que aquello que el peronismo en su origen integró al Estado como IPF se iba a privatizar? O que el servicio previsional se iba a privatizar. Bueno, todo eso, nada de eso es peronismo, sin embargo se hizo con el sello del peronismo, con lo cual uno piensa que, bueno, que en definitiva el peronismo ha perdido su identidad, porque no se puede ser neoliberal en los 90 y populista en los 2000. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es el marco ideológico que contiene esas dos expresiones? Obviamente, el fundamento ideológico del peronismo, y digo el peronismo como ejemplo, porque esto se aplica a todos los partidos, se ha perdido con la consecuente degradación no solamente de la política en general y del accionar político, sino también la calidad de nuestra dirigencia. No jodamos, nuestra dirigencia ha perdido, la dirigencia actual no tiene la estatura que tenían nuestra dirigencia en los años 70, 60, etc. Perdón, Raúl, quedan 2 minutitos. 2 minutos. Gracias. Por otro lado, bueno, ya me refería a la opinión política, entonces decía, ¿cómo se encuadra todo esto dentro de la opinión pública? Bueno, ¿cómo se forma la opinión pública? Es decir, esto no es un modelo predictivo, lo que voy a decir, es un modelo explicativo, no predictivo. Básicamente la opinión pública tiene dos ejes constitutivos. Una son los datos. Es decir, voy al supermercado, hay todo más caro que ayer, hay inflación. Miro televisión, hay 5 hechos delictivos, digo, hay aumento de la delincuencia. Y tengo dos orígenes, la experiencia directa y los contenidos mediáticos. Pero a veces hay un eje interpretativo, que tiene que ver ese eje en una punta con mi formación personal, con mi subjetividad, con mi sistema de valores, etcétera, que hace que yo interprete esos hechos, esos datos, los interprete de determinada manera. Y abajo, en la otra punta del eje interpretativo, estaría lo que uno llama intersubjetividad, que es lo que algún colega llamó la discusión, es decir, el hablar entre nosotros. Todos tenemos la experiencia de tener una opinión, hablarla con un amigo y después modificar ligeramente esa opinión como consecuencia de esa conversación. Esto sería la formación de la opinión pública. Ahora, en términos de datos, lo que encontramos es que los datos están absolutamente cegados por lo que mencionaba mi amigo Tinerman recién, por una hiperrepresentatividad de la oposición y una subrepresentatividad o visibilidad del oficialismo, con lo cual la opinión pública tiende a distorsionarse, con lo cual a la salida de la pandemia, esa opinión pública que se está constituyendo hipercrítica respecto del oficialismo va a dificultar seriamente las medidas bastante duras que va a haber que tomar para reactivar la economía y corregir la pobreza, la delincuencia, etc. Eso es lo que tenía para decir. Bueno, tenía más para decir, pero en fin, me conformo con esto. Muchas gracias, Raúl. Ahora le damos la palabra a Pablo Romá.